Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a resolver un ejercicio fundamental de química analítica, que es construir una curva de calibrado sencilla utilizando para ello Excel. En este programa obtendremos tanto la gráfica como la ecuación de la recta y podremos evaluar el coeficiente de correlación o regresión lineal. Sin más, vamos a la pantalla donde mostraremos el Excel. Muy bien, entonces aquí observamos la pantalla del Excel en el cual ya anotamos los datos de la curva de calibrado y el ejercicio que vamos a resolver. Sin más, vamos a leerlo. Dice, determina la concentración de plata en una muestra desconocida de agua, utilizando para el cálculo la técnica de EAA, que significa absorción atómica. Los datos de la curva de calibrado junto con la señal de la muestra se observan en la pantalla. Entonces, si observamos en la parte superior izquierda, tenemos los datos justamente de la curva. En el eje X tenemos las partes por millón que corresponden a la concentración de cada uno de los estándares de la curva, teniendo los valores de 0, 2, 4, 6 y 8, mientras que en el eje Y tenemos los valores de la absorbancia que nos arroja el equipo al medir cada uno de los estándares en el mismo. Finalmente tenemos el valor de la muestra, que en este caso es 0.444 y que vamos a utilizar hasta el final del ejercicio. Entonces, aquí vamos a seleccionar primero que nada los valores solamente de mi curva y nos vamos a ir al menú de insertar. En la parte de gráficos vamos a elegir la dispersión XY y vamos a seleccionar alguno de los tipos de gráfica de dispersión que me dan. Una vez que lo seleccioné, pues si yo deseo puedo modificar el título del gráfico y si quiero irme directamente a la resolución de la curva, vamos a seleccionar primero todos los puntos que son las coordenadas de cada uno de los puntos de mi eje XY, que es concentración versus absorbancia, y con clic derecho vamos a elegir dentro del menú la opción agregar línea de tendencia. Me va a desplegar una línea punteada, que es lo que conocemos como línea de tendencia, y en la parte izquierda vamos a obtener las opciones que elegiremos la lineal. Esa no se va a mover. Vamos hacia la parte de abajo y para obtener la ecuación de la recta vamos a tener el presentar ecuación del gráfico y presentar el valor R cuadrado, que en estadística se conoce como coeficiente de correlación o coeficiente de regresión lineal. Una vez que hice esto, vamos a observar en la pantalla el valor tanto de la ecuación de la recta como el valor de R. Así como la línea de tendencia me indica qué tan lineal justamente está cada una de las coordenadas, la misma función tiene R. Una R perfecta debe de tener un valor a 1 y entre más cercano el valor sea 1, significa que es una curva confiable. Es decir, que puedo confiar en lo que el analista hizo y entonces el resultado de la concentración de mi muestra pues también será confiable, certero y exacto. Bueno, ya que tenemos estos valores, observamos que hay algo que se llama ecuación de la recta. La ecuación de la recta, ya la moví para que nos aparezca, es y igual a mx más b. Con la curva de calibrado vamos a sacar el valor tanto de m como de b, ¿sí? Y esto nos sirve justamente para poder despejar esos valores y sacar la concentración de mi muestra. Si nosotros tenemos m y b, ¿quién será entonces y x? Siempre la señal de la muestra va a tomar el valor de y, mientras que la concentración de la muestra tendrá el valor de x y será entonces mi incógnita. ¿Qué hago entonces? Pues despeja x, que ya lo despejé, en tu parte superior derecha ya está, y dice que x es igual a y menos b sobre m. ¿Tengo el valor de m? Sí, porque si se fijan, la forma que está en la parte superior de la ecuación de la recta es idéntica a la parte de abajo que nos muestra justamente el gráfico. Entonces, pues yo ya puedo colocar el valor como me lo indica. Entonces, se supone que m es el valor de 0.0981. Así que yo ya lo puedo anotar para posteriormente hacer la sustitución. 0.0981 aquí. Iría el puntito aquí. Muy bien. Y el valor de B dice que es menos 0.0024. Vamos a colocarlo. Aquí sí hay que respetar los valores de los símbolos. Generalmente B sí puede ser positivo o negativo. En este caso fue negativo, menos 0.0024.
24 y Y pues nos lo dio directamente el ejercicio porque es la señal de la muestra y aquí tiene un valor de 0.444. Entonces, si yo ya tengo los valores de M, de B y de X, y de Y, entonces pues solo me queda la sustitución de esos valores para poder despejar X. Entonces los vamos colocando. Entonces, Y es igual a 0.44 menos B, que voy a poner el símbolo menos, voy a abrir paréntesis y como es un valor negativo, lo voy a colocar para seguir la ley de los signos. Y esto se va a dividir entre el valor de 0.0981. Entonces, una vez que colocamos los datos que son los que vamos a utilizar para sacar la concentración de la muestra, pues vamos a obtener entonces el resultado de X. Ahora, ¿en qué unidades me va a dar este resultado? Pues eso va a depender de tu misma curva de calibrado. Si tu curva de calibrado está en partes por millón, entonces el resultado será partes por millón, ¿sí? Entonces, 0.44 menos 0.024 entre 0.0981 da como resultado 4.50 partes por millón. ¿De qué? Pues de plata porque es el analito que estoy estudiando. Entonces, si se fijan, pues aquí en realidad no necesito una calculadora científica porque lo único que estoy haciendo es una resta y una división, pero pues utilicé el Excel para poder sacar la ecuación de la recta que me dará el valor tanto de M como de B que puedo utilizar para sustituirlos y poder determinar la concentración de X, que será la concentración de mi muestra que estoy analizando utilizando una curva de calibrado y cualquiera de las técnicas analíticas que tú decidas utilizar. Entonces, bueno, espero que te haya servido esto para poder ahora realizar tus curvas también utilizando Excel y no únicamente calculadoras científicas si es que no tienes a la mano alguna. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en otros videos de estos temas. Hasta luego.